Compañeras y compañeros, amigas y amigos, compatriotas todos, les hablo como trabajador, como ciudadano, como padre, como abuelo, consciente de la dura realidad que tenemos hoy por delante y el duro porvenir que se nos avecina, y de la inmensa responsabilidad que tenemos hoy como trabajadores de este Chile cautivo. Hoy no vengo a hablarle con palabras rebuscadas, ni mucho menos sacudiendo el colchón de la retórica. Vengo con el corazón ofuscado, vengo con la sangre ardiente, pero vengo también con la serenidad que necesita este momento. Tengo la más absoluta convicción de que hoy no podemos callar. Hoy no podemos esperar. Tengo la convicción de que hoy debemos actuar. Actuar con la fuerza de un pueblo que ha sido traicionado, pero que nunca ha sido vencido. Les hablo con la convicción de que ha llegado el momento de la unidad. Tengo la convicción que ha llegado el momento de la ciudadanización de la política. Es decir, donde los ciudadanos, independientemente de sus convicciones políticas, religiosas y de toda índole, se organicen y avancen para conducir definitivamente los destinos de la patria, los destinos de Chile. Conscientes y con la convicción de que Chile hoy día está en una encrucijada tremenda y de la cual tiene que salir airoso. Quiero dirigirme a los dirigentes sindicales, también a los dirigentes políticos, deportivos y de toda índole, a los dirigentes sociales, a todos aquellos que tienen la responsabilidad de conducir una organización. Desde aquí le hablo a ese obrero que madruga en las fábricas o cuando llega a la construcción, al campesino que siembra la tierra, la cultiva y la trabaja para producir los alimentos de este país, al joven que estudia cada día dentro de las posibilidades que tiene y con las posibilidades que les da el Estado de tener una educación digna para un mejor porvenir para su futuro. Le hablo a la mujer trabajadora, a la mujer campesina, a la profesional, a la intelectual, aquella que cría a sus hijos trabajando día a día para sacarlos adelante. Le hablo al jubilado, a ese hombre ya cansado, con voz pausada y de paso lento, a ese hombre que entregó toda su juventud
para que este Chile fuera más próspero y más grande. Le hablo también al pujante emprendedor, al pequeño y mediano empresario, del campo y la ciudad. Le hablo al minero que se sacrifica en las alturas de los Andes y también en los oscuros socavones. Le hablo al artista, a los intelectuales y también al soldado, al carabinero, al hombre de armas, al que juró defender la patria, la soberanía popular, al que juró a la bandera estar siempre al servicio de todos sus compatriotas. Desde esta humilde tribuna quiero convocarlos a todos, porque tengo la convicción, e insisto en ello, de que Chile está en una encrucijada en la cual, en vez de avanzar, ha habido un tremendo retroceso y en la cual habrá muchas cosas que perjudicarán al pueblo. Hoy es el día en que debemos dejar atrás las divisiones, las vanidades, los egos partidistas. Es el día en que hay que abandonar los personalismos. Es el día en que hay que unirnos como un solo puño, como un solo hombre, para construir un país mejor, para construir un Chile más digno. Es el día en que hay que empezar a unificar todas las fuerzas para defendernos de la agresión y la amenaza que hoy pretende, a través de un gobierno republicano, entre comillas, con características netamente fascistas, devorar todo lo poco que el pueblo trabajador ha construido en estos últimos 35 años. Quiero llamarlos a que se sienten junto a sus hijos, junto a sus familias, y mediten sobre nuestra historia. Chile siempre ha sido un país de paz y siempre ha resuelto sus problemas por la vía de la paz. Y cuando piensen en sus hijos, cuando piensen en la historia, recuerden a nuestros grandes próceres, a nuestros grandes líderes. Recuerden a Salvador Allende, que prefirió morir de pie en la moneda antes que vivir de rodillas. Que recuerden a Recabarren, aquel dirigente obrero
que dejó los pies en el desierto, enseñándole al pueblo y defendiendo el bienestar de los trabajadores de la salitrera. Que recuerden a Gladys Marín, que con su voz firme, con su corazón revolucionario y consecuente, defendió hasta el último aliento de su vida los derechos inalienables de los trabajadores. Que recuerden a Víctor Jara, cuyos dedos fueron destrozados por los intolerantes y por el fascismo, pero que sus canciones siguen vibrando en cada rincón de esta hermosa tierra. Recuerden a Miguel Enríquez, que murió combatiendo por el pueblo y defendiendo sus ideales. Recuerden a Neruda, que con su pluma forjó la conciencia del pueblo. Recuerden a Balmaceda, que prefirió la muerte antes de entregar la soberanía popular a la oligarquía de aquel tiempo. Recuerden a Manuel Rodríguez y a los Carrera, dignos héroes de nuestra tierra. A San Martín y O'Higgins, padres de la patria. Recuerden a Lautaro y a Galvarino y a los muchos loncos y dirigentes indígenas que han entregado su vida por un Chile mejor o por la dignidad de su pueblo, de sus pueblos. Recuerden también a Snyder, a Prat, a Bachelet y al comandante Araya. Recuerden también a los miles que cayeron en dictadura por el solo hecho de pensar distinto o de pertenecer a una clase social. Recuerden también a los mutilados, a los que murieron en el estallido social. Todos ellos, como planteara el compañero Salvador Allende en su discurso histórico, comillas, víctimas del mismo sector social, víctimas de la barbarie y la cobardía, víctimas de la intolerancia y el fascismo, víctimas del sadismo. Quiero que mediten, porque será de alguna forma el momento en que se den cuenta la situación actual en la que hoy nos encontramos. Sí, compatriotas, esta es la misma derecha que hoy está y estará en sus casas una vez más, cercenando las conquistas de los trabajadores. Es la misma que hoy nos mira con desprecio y pretende humillarnos, porque equivocadamente un pueblo que no se educa hoy día históricamente, un pueblo que no lee, un pueblo que no tiene educación cívica,
ha elegido erróneamente a estos gobernantes que estoy seguro mañana serán despreciados. Cuando les digo que piensen en estos grandes próceres, lo hago pensando en que estos gigantes nos miran desde la historia y nos preguntan hoy, ¿qué harán ustedes frente a esta nueva amenaza? Compatriotas, tenemos altura de mira que exige este momento histórico. No estamos hablando de cualquier gobierno o de un gobierno más. Estamos hablando de la supervivencia misma de la democracia. A medias, burguesa, pero democracia al fin. De nuestros derechos. Estamos hablando de nuestra dignidad como pueblo. Estamos hablando de impedir que los herederos de Pinochet vuelvan a instalar sus tribunales de la muerte, sus centros de tortura, sus políticas de exterminio contra quienes piensen distinto. Estamos hablando de aquellos que vendieron el Estado y el patrimonio de los Estados, se lo repartieron entre ellos, desmantelando el país. Queridos compatriotas, ante esta realidad histórica, ante esta inmensidad, solo tenemos una opción, como ciudadanos y como trabajadores: servir al pueblo, no servir a los partidos, servir a las organizaciones sociales, no a los intereses personales, servir a la patria, no al imperialismo. Porque, como dije anteriormente, ha llegado el momento de la ciudadanización de la política. Y tenemos que entender y comprender que somos hoy nosotros nuestro propio baluarte. Nosotros somos nuestro propio baluarte. Y debemos jugarnos el todo por el todo por conseguir la unidad de todas las masas y las fuerzas políticas, sociales, gremiales y todas las fuerzas vivas de este país. Porque es hora de que los partidos de la izquierda, otrora faro de las defensas del pueblo, dejen de mirar desde la comodidad de sus balcones o sus pequeños palacios. Queremos que hagan la autocrítica de los errores que han cometido y que nos han llevado hasta el momento en que hoy estamos. Quiero que bajen a las calles, que vayan a las fábricas, que vayan a los campamentos,
a las poblaciones. Quiero decirle a sus dirigentes que es hora que se quiten la corbata, los buenos trajes, y se pongan a trabajar junto al pueblo, junto a los trabajadores. Es la hora de volver a trabajar junto a las masas, a hacer trabajo de masa, a bajar a las juntas de vecinos, estar con el pueblo. Es la única forma que podamos volver a ser los partidos que eran antes, que estén al servicio del pueblo, junto al pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Hoy tenemos que prepararnos y decir a la brevedad posible que rechazamos con toda nuestra fuerza la violencia autoritaria del fascismo. No nos dejaremos intimidar por sus amenazas, por sus bombas lacrimógenas, por sus cárceles. Pero nuestra lucha no debe ser su misma moneda. Nuestra lucha debe ser con la organización, con la unidad, con la fuerza moral de un pueblo que defiende sus conquistas. El fascismo no entiende de diálogo. El fascismo solo entiende cuando ve a un pueblo organizado, a una fuerza inconmensurable a la cual ellos no pueden vencer. Pero para esto, una vez más, los partidos de izquierda deben ponerse al servicio del pueblo y no el pueblo al servicio de los partidos. No para mendigar votos, sino para servir, para escuchar las demandas, para sentir el dolor del pueblo, para llevar sus luchas a las instancias o instituciones donde se puedan canalizar las demandas del pueblo. Basta de partidos que hablan en nombre del pueblo, pero que viven lejos del pueblo. Basta de dirigentes que se enriquecen o se acomodan en los escaños de un parlamento, mientras al pueblo se le reprime, no se le escucha y pasa hambre. Hoy debemos declarar nuestra independencia total del imperialismo. Digo esto porque la proyección no solamente debe ser interna, la proyección también debe ser sobre el mundo que nos rodea y cuál es la posición de este pueblo que lucha por sus beneficios y por impedir que le quiten sus conquistas. Cómo defendemos también las conquistas de nuestros hermanos, de nuestros países hermanos, de nuestros pueblos hermanos. No, y en eso no debemos dar ni un paso atrás.
Chile nunca más debe ser colonia o patio trasero del imperialismo yanqui o del gobierno norteamericano. Chile nunca deberá tener una base militar extranjera en nuestro territorio. Luchamos y no aceptamos intervenciones en los asuntos internos de nuestro país. Apoyamos la autodeterminación de los pueblos y solidarizamos con los pueblos de Venezuela, Nicaragua, Cuba, Palestina y con todos los pueblos que luchan por su independencia y sus desprendimientos del yugo colonial y del imperialismo. Chile debe proyectarse también en esa dirección, porque hoy está la ocupación del Mar Caribe, hoy están las intenciones golpistas e imperialistas de Estados Unidos de apoderarse del petróleo de Venezuela. Como quisieran apoderarse del petróleo de México, como se han apoderado del petróleo de Irán, de Irak. Pero mañana será nuestro cobre, nuestro litio, el litio de Bolivia, el litio de Argentina. Por eso, cuando hablamos de nosotros, también hablamos del mundo que nos rodea. Chile debe estar en esa perspectiva y para allá debemos proyectar también nuestro análisis y nuestro proyecto de país. Nosotros debemos hoy día consolidar una proyección democrática y revolucionaria. Sí, democracia, pero no una democracia tutelada, no una democracia para los ricos y los poderosos. Queremos proyectarnos y yo propongo que nos proyectemos en una democracia participativa, donde el pueblo decida directamente desde sus barrios, desde sus lugares de trabajo, desde sus escuelas, desde sus universidades, donde las asambleas populares tengan más poder y sean escuchadas en el Congreso Nacional, donde la voz del trabajador valga más que el dinero de los grandes empresarios. ¿Revolución? Sí, compañeros, revolución. No la revolución de las armas. No estoy diciendo que vamos a salir a la calle con un fusil al hombro. Necesitamos nosotros la revolución de las conciencias, la revolución que transforma las estructuras del poder, la revolución que distribuye bien la riqueza, que pone los recursos naturales al servicio del pueblo. La revolución que nace desde la fábrica organizada,
la revolución que nace en cada toma de terreno cuando no hay viviendas disponibles para el pueblo, la revolución que nace en cada protesta estudiantil, en cada organización de mujeres combativas. Esa es la revolución, la que transforma. Tenemos que consolidar una democracia participativa e inclusiva, donde no haya lugar para oportunistas ni corruptos, donde no haya lugar para la discriminación por raza, por orientación sexual, por clase social. Una democracia donde el pueblo mapuche, donde el pueblo aymara, donde el pueblo de Aguita, donde el pueblo de Rapa Nui tengan su voz y su territorio. Donde las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos y sus vidas. Donde los jóvenes tengan educación gratuita y de calidad. Donde los ancianos vivan con dignidad. Donde los ancianos vivan con una pensión digna, donde los discapacitados tengan plenos derechos. Pero ¿cómo logramos esto? Creo que no es tan difícil, pero tampoco es tan fácil. Para lograr esto, yo, desde esta humilde tribuna, con la humildad y con la sencillez de un hombre de trabajo sencillo, los convoco a todos, a todas las fuerzas vivas de esta nación, a los referentes políticos sociales, al pueblo, a crear un gran frente democrático, popular y antifascista. Un frente único que una a todas las fuerzas de la izquierda y a todas las fuerzas progresistas y a todo aquel que se considere un progresista, un chileno, que tiene ganas de hacer que Chile sea más grande por el bien de las futuras generaciones. Un referente que una a comunistas, socialistas, radicales, demócratas, progresistas, anarquistas, milistas, ecologistas, feministas, mapuches, estudiantes, obreros, campesinos, profesionales, intelectuales, artistas, que una al mundo creyente y no creyente, laicos y cristianos, un frente que trascienda las ideologías y se una a la defensa común de la patria y las conquistas del pueblo. O puede ser también un gran partido, no un partido más del sistema, sino una fuerza democrática y popular que nazca desde abajo, desde las bases de las organizaciones sociales. Un partido que no tenga dirigentes permanentes, sino mandatos revocables. Un partido que no reciba dinero de los empresarios ni menos del Estado, sino que se financie con el aporte de sus militantes. Un partido que esté al servicio del pueblo, no el pueblo al servicio del partido. Compatriotas, creo que el tiempo de la indecisión se ha terminado. El tiempo de las excusas también ha terminado. El tiempo de las divisiones también se ha terminado.
Hoy es el día en que debemos empezar a construir con las manos limpias, con el corazón firme, con el puño en alto, una alternativa que se merezca al pueblo, o construir la alternativa que nuestro pueblo merece. Organicémonos en los barrios, en cada fábrica y en cada escuela, en cada campo, a crear comités de defensas populares. Organicémonos con los comités de vigilancia democrática, comités de defensa cultural, que cada lugar de trabajo, cada población, cada territorio se convierta en una fortaleza de la democracia participativa y la justicia social. Pero para consolidar nuestra fuerza social, también necesitamos avanzar profundamente en la unidad de los trabajadores y sus sindicatos. Necesitamos reconstruir la Central Única de Trabajadores de Chile. Necesitamos una sola voz. Necesitamos que las centrales obreras de hoy, las centrales de trabajadores, se unan en una sola voz. Que dejen de lado los egos personales y sus ideologías. Necesitamos un solo puño. Necesitamos un frente estudiantil que ponga fin a la educación de mercado. Necesitamos a los universitarios y los estudiantes medios unidos. Necesitamos a un movimiento de mujeres que rompa las cadenas del patriarcado. Necesitamos un movimiento campesino fuerte que defienda nuestra tierra y el agua. Necesitamos un movimiento cultural que rescate la identidad y nuestra memoria. No temamos a la represión. Si estamos dispuestos a luchar por un Chile mejor, por defender las conquistas obtenidas, no temeremos al encarcelamiento ni a la muerte. Porque cuando un pueblo se organiza, cuando un pueblo se une, cuando un pueblo lucha por sus derechos, ninguna fuerza del mundo puede detenerlo. El fascismo cree que nos vencerá con el miedo. Pero el miedo es el arma de los débiles. Nosotros tenemos la mejor y más poderosa arma para combatir al fascismo. Y eso se llama organización del pueblo consciente, organización de los trabajadores, organización colectiva de los estudiantes, de las mujeres. Y solo de esa forma, con unidad, con fuerza, con consecuencia, con organización, seremos capaces de cortar y romper la motosierra de Kast y de Milei. Si somos capaces de conseguir esto, tengo la más absoluta convicción de que el futuro
que se avecina será distinto. Tenemos que prepararnos. Tenemos que ir trabajando silenciosamente, pero también tenemos que ir trabajando con fuerza para cuando llegue marzo. Cuando asuma el gobierno fascista de Kast, tendremos que estar preparados para salir a las calles con nuestra bandera de la unidad, con la bandera de Chile, con la bandera de un pueblo que defiende sus conquistas, con la bandera de la dignidad humana. Y estaremos listos, si las circunstancias así lo permiten, para la huelga general, si así lo exige el momento. Para la resistencia civil, para todas las formas de lucha, democráticas y pacíficas, pero firmes y decididas. Hoy, compatriotas, es cierto, somos el 41% según la elección pasada. Pero mañana tengo la convicción y la certeza absoluta que seremos el 80%. Porque cuando el pueblo sienta el peso de las medidas antipopulares y agresivas del gobierno de Kast, cuando le quiten la gratuidad a los universitarios, cuando les bajen las pensiones a los jubilados, cuando privaticen la salud, cuando les quiten los derechos al aborto a la mujer, cuando persigan al pueblo mapuche, cuando nos persigan a nosotros por levantar nuestra voz, cuando cierren las escuelas básicas, ese 59% que hoy nos mira con indiferencia, volverán a nosotros y se unirán a la lucha y se darán cuenta de su tremenda equivocación. Y allí estaremos nosotros y los recibiremos con los brazos abiertos, con el puño en alto, porque son parte de nuestro pueblo, porque son nuestros hermanos de clase. ¿Se equivocaron? Sí, es cierto, pero juntos, unidos como un solo hombre, con un puño en alto, derrotaremos al fascismo. Este es el momento de los Valparaíso, de los Santiago, de los Concepción, de los Temuco, de los Punta Arenas. Este es el momento de cada rincón de esta patria hermosa martirizada, de este Chile con campana de libertad cautiva. Este es el momento de levantar la cabeza, de alzar la voz, de extender los brazos y unirnos como nunca antes. Esta es la hora donde la ciudadanía se hace cargo de la política y conducirá al país a una victoria final. Allí estarán los partidos, trabajando junto a nosotros, pero sirviendo definitivamente al pueblo y no al pueblo a los partidos. Es la hora en que los ciudadanos, en que los dirigentes sociales, en que los dirigentes sindicales, en que los dirigentes del pueblo
asuman la conducción de este país y proyecten a Chile a una nueva era. Viva Chile, viva el pueblo, viva la lucha de los trabajadores, viva la juventud rebelde, viva la mujer combativa, viva el campesino digno, viva el artista comprometido, viva el intelectual crítico, viva la democracia popular y participativa, viva el socialismo como esperanza de la humanidad. Queridos compatriotas, la historia nos juzgará no por lo que digamos hoy o lo que diga yo hoy, sino por lo que seremos capaces de hacer mañana. Analicen, piensen y no faltemos a la cita con la historia. No traicionemos a nuestros próceres y a nuestros grandes líderes que entregaron su vida por un Chile mejor. No abandonemos a nuestro pueblo. Avancemos juntos a una victoria definitiva. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria por Chile y su pueblo. Hasta la victoria por Chile y la humanidad. Hasta la victoria por una América libre, por una América que defiende su dignidad. Hasta la victoria siempre por la solidaridad con los pueblos del mundo. Adelante, pueblo valiente. La patria es de todos, compatriotas, y juntos la defenderemos, ahora y siempre, a defender nuestras conquistas obtenidas, a impedir que el fascismo se apodere y cercene nuestros derechos. Honor y gloria a los que en esta lucha caigan defendiendo la dignidad de Chile. Yo soy Vladimir Arauz Cárcamo, Santiago, diciembre del 2025. Hasta siempre, compañeros.